Tenemos a la doctora Pilar Muñoz Calero. Es médico, licenciada en Medicina, Cirugía por la UCM, especializada en Pediatría, Neonatología, Estomatología y Adicciones. Y entonces ahí empecé a estudiar una medicina muy diferente que no había conocido, llamada la medicina ambiental. Pero esa visión viva de la medicina, yo la recuperé estudiando medicina ambiental allí, ¿no? en Dallas. Solemos confundir el ser funcional, poder trabajar, poder salir, a estar sano. Es decir, estar sano es poder funcionar con las máximas capacidades que tú puedas tener. Mira, la sensibilidad química múltiple es una pérdida de tolerancia a multitud de sustancias tóxicas que están en nuestro entorno. Son incuestionablemente enfermedades. Nadie te va a cuestionar que digas que tengas un cáncer. El 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental. 2 de cada 3 se podrían evitar. Y se hizo el cálculo que se podría ahorrar disminuyendo la exposición a los disruptores endocrinos, que son alteradores hormonales que están vinculados con el cáncer de mama, el cáncer de próstata, la endometriosis, la diabetes, la obesidad, la infertilidad. Y era un ahorro de aproximadamente más de 31.000 millones de euros al año. O sea, ¿qué pasó en la academia para que nos convirtiéramos en pedacitos? Porque ya no somos un ente completo para los médicos. Miles de millones de muertes que se están produciendo precisamente por eso, por una mala medicación, por una sobremedicación, porque no hay interacciones unos con otros y no se enteran, porque se ha perdido, como muy bien has dicho, esa visión del cuerpo humano y nos han fraccionado. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Imar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la doctora Pilar Muñoz Calero. Muy buenas. Hola, muy buenas. Miren, se nos va a ir el podcast solamente leyendo credenciales, así que lo vamos a hacer cortito y rapidito y ya después la dejamos hablar. Es médico, licenciada en Medicina, Cirugía por la UCM, especializada en Pediatría, Neonatología, Estomatología y Adicciones. Pero después de años de ejercer, su vida dio un vuelco y entonces ahora nos va a contar a lo que se dedica ahora dentro de la medicina también. Bueno, pues mira, soy experta en medicina ambiental, que es a lo que me dedico ahora sobre todo, y todo fue pues, a través de una experiencia, la verdad, dura, difícil, larga, que me cambió la vida. Pues estamos hablando de casi 30 años que desarrollé una enfermedad ambiental, por eso me dedico ahora, soy experta en medicina ambiental, una enfermedad ambiental que se llama sensibilidad química múltiple, es decir, que eres químicamente sensible. Pero claro, es que la cantidad de contaminación y de químicos que son tóxicos para nuestra vida, para nuestro organismo, son tantos y tantos que claro, que una persona que desarrolla esta sensibilidad no puede vivir en el mundo, prácticamente. Es imposible. O sea, un papel, el cloro que tiene el papel, la tinta, un perfume que lleve alguien, una lejía, un cloro de una piscina, formaldehído, ¿no? En una casa, con una moqueta, es decir, un barniz, una pintura, un jabón. O sea, puedo decir innumerables cosas, pues lo que hace es que haya una incapacidad de tolerar todo esto, hasta el punto de que, bueno, pues que me tuve que, parece raro decirlo, ¿no? Me tuve que salir del mundo. O sea, me quedé durante un tiempo largo, bastante largo, viviendo en la naturaleza. No podía ni siquiera entrar en una casa. La pintura o el barniz o las telas, pues me dañaban muchísimo, cualquier cosa que emitieran, ¿no? Cualquier sustancia, y bueno, pues podía estar nada más que prácticamente en la naturaleza, en una tienda de campaña, y así tuve que estar durante tiempo, varios años, que podía tolerar de vez en cuando y podía entrar, ¿no? En una casa ya preparada, pero casi ni la ropa la toleraba. La comida, llegué a un momento en el que podía tolerar solamente 4 alimentos: el aguacate, la patata, el pollo y el calabacín. O sea, eran los 4 únicos alimentos que podía tolerar y realmente pues, bueno, pues perdí muchos kilos. Yo mido 1,70 más o menos y me quedé casi en 40 kilos. Y bueno, pues perdí mi capacidad de caminar, me tuve que dar una silla de ruedas para poder mover, no tenía fuerza, no tenía energía. Y luego pues sobre todo, quizá de las cosas más tremendas, aparte de los dolores que tenía, no había una sola parte de mi cuerpo que no me doliera, pero sobre todo era el problema de lo que había, mis capacidades cognitivas.
O sea, yo era una persona que me había encantado siempre estudiar, no podía, me leía un libro, no retenía, no me enteraba, me desorientaba, no podía tener una conversación, perdía el hilo de la conversación, de qué estaba hablando, estar, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? En cualquier sitio, incluso en el campo, y perderme, desorientarme de dónde estoy. O sea, realmente fue algo tremendo. Y así estuve durante un tiempo y, bueno, pues así se desarrolló. Al final, aquí no me, en España pues no lo conocían, porque ahora hoy día ya la sensibilidad química pues se conoce mucho más, pero en España no se conocía y al final pues tuve que marcharme a Estados Unidos. Allí había una UCA, una unidad de control ambiental, en Dallas. Bueno, pues había una serie de médicos, sobre todo el doctor William Rea, que era un experto en estos temas. Él había desarrollado también una sensibilidad química, él era cirujano muy famoso allí en Estados Unidos. Y bueno, pues tuve que estar allí, estuve casi 7 meses luchando entre la vida y la muerte, tenía convulsiones, febriles, porque alcanzaba temperaturas de más de 40 grados. Varias veces me perdí el conocimiento y me vi incluso fuera de mi cuerpo cuando yo pensaba que me había muerto, claro, por cómo estaba. Y bueno, pues así fue, perdí en medio de todo este proceso, pues perdí amigos, perdí familia. Era como si estuviera, como si hubiera entrado en un estado de coma y estuviera viendo un cristal y estuviera viendo que la vida pasaba para todo el mundo, la gente se casaba, tenía hijos, iban a los sitios, y yo me había quedado estancada en un proceso en el que estaba como paralizada, ¿no? Y el mundo pasaba a través mía, pero realmente, bueno, pues yo no estaba pudiendo participar en nada de lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Luego ya cuando volví desde allí de Estados Unidos, que ya lógicamente allí pues mejoré bastante, aunque todavía tuve después muchos años, tardé en terminar de recuperarme, pues fue cuando decidí pues dedicarme a esto, dedicar mi vida, porque de hecho allí todos los martes se reunían médicos de todos los diferentes estados de Estados Unidos, allí iba gente de todo el mundo. Y entonces, bueno, pues ellos me invitaban, porque además de ser paciente allí, ¿no? Y afectada, pues era médico, y entonces me invitaban a que yo acudiera, ¿no? A esos encuentros. Entonces era impresionante porque contaban casos clínicos de gente que se había intoxicado con diferentes cosas, gente que había, bueno, todo lo que tenía que ver con la contaminación. Y entonces ahí empecé a estudiar una medicina muy diferente que no había conocido, una medicina llamada la medicina ambiental. Incluso tuve bueno, pues que estudiar un año de física, un año de biología, 3 años de bioquímica, y realmente hoy me cuesta mucho entender que un médico, sin conocer estas materias que en la carrera pues a lo mejor es una sola asignatura que damos en primero y que no sabemos ubicarla, no la sabemos en ese contexto de los conocimientos que tenemos en ese momento en primero de carrera, en nuestra formación médica, no sabemos cómo usarlo ni para qué sirve. Y luego, pues claro, comprendo que sin conocer hoy día las rutas metabólicas, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo tenemos comunicación celular, no solamente a través de la bioquímica, sino a través también de corrientes eléctricas, que somos realmente electricidad, que somos física, que somos biología. Bueno, pues todo eso me cambió la vida. Me cambió la vida con respecto a que me quedé muy sola y tuve que darme cuenta quiénes son las personas que de verdad me querían, estaban al lado mío a pesar de todo, y las personas que se habían marchado, y también mi forma de ver la vida y mi forma de estar ya en el mundo cambió. Que vamos a ir como un poco encasillando los temas, ¿no? Exactamente, ¿qué es la sensibilidad química múltiple? Mira, la sensibilidad química múltiple es una pérdida de tolerancia a multitud de sustancias tóxicas que están en nuestro entorno y que desconocemos. Cuando hablamos de contaminación pensamos que son los coches, las fábricas, pero las viviendas, por ejemplo, el interior de las viviendas, se sabe, los últimos estudios que hay, que tienen hasta 5 o 10 veces más contaminación que el exterior. Es decir, hay muchos contaminantes que están en nuestro entorno y que están ubicados en el interior de nuestras viviendas, de las oficinas, de los centros comerciales, etcétera, de los coches, que realmente son muy, muy dañinos. Entonces hay una pérdida de tolerancia a todo esto y, bueno, pues llega un momento en el que no puedes
no puedes ponerte en contacto prácticamente con nada, ¿no? Con nada que nos ofrece el mundo. Porque yo estaba en la naturaleza, estaba perfectamente bien, estaba respirando un aire limpio, estaba, bueno, pues realmente podía vivir y podía respirar y podía estar. Pero en cuanto me iba a lugares que tenían la más mínima contaminación, como puede ser el interior de una casa, tenía reacciones muy severas. Y mi pregunta es, ¿qué puede desencadenar esto, ¿no? O sea, yo he estado toda la vida sano, pero de repente un día puede ser esto. ¿Es algo genético o qué es lo que pasa? Bueno, mira, es muy buena pregunta, pero en realidad yo creo que deberíamos empezar un poco a definir qué quiere decir he estado todo el día sano o toda mi vida Sí. sana. ¿Qué quiere decir estar sano, no? Porque es muy curioso, porque normalmente solemos confundir el ser funcional, poder trabajar, poder salir, a estar sano. Estar sano, yo me he dado cuenta con todo esto que me ha pasado, es completamente diferente. Es decir, estar sano es poder funcionar con las máximas capacidades que tú puedas tener. No es simplemente ser una persona funcional, que estemos en estado de supervivencia y que puedas ir a trabajar, no tienes por qué estar en un hospital. Mira, para que podáis entender, yo estuve intentando hacer un ensayo clínico y entonces para eso tienes que tener un grupo enfermo y un grupo control, sano, comparativo. Pues no encontré a nadie que realmente no tomara ningún fármaco. El que no tomaba para tensión, no tomaba para el colesterol, tomaba para tiroides, tomaba para cualquier cosa, ¿no? Y realmente esto es lo que hemos cambiado y hemos creído que la salud es simplemente la falta de enfermedad y no es verdad. Eso es muy interesante porque yo soy celíaca y una de las cosas que yo me di cuenta cuando me lo descubrieron casi con 40 años, yo, más allá de todos los síntomas, yo fui feliz. O sea, cuando dejé de comer gluten, y lo dije también en el episodio con Elena, yo tuve una alegría que me brotó de alguna parte que yo no sabía que yo no la tenía. Yo vivía Eso. y yo no vivía enferma constantemente. A veces tú crees que tú estás enfermo, no, cuando tienes algo así, hay veces que tienes episodios o crisis y hay veces que vives tu vida normal. Pero yo es como que si hubiese salido de un letargo, es como que si hubiese estado toda mi vida así. Y hasta que no salí de allí, no sabía que lo que yo daba por normal o por sano, porque yo no sabía, o sea, yo sí tenía un problemita de estómago, ¿no? Pero ahí yo me di cuenta que yo podía dar mucho más cuando me quitaron el gluten. Y yo eso es una cosa que, bueno, que entra dentro de lo que acabas de decir, que es estar sano. Tú crees que estás sano hasta que consigues un nivel superior de tal vez de salud o de algo que te faltaba que tú no sabías que te faltaba. No, lo explicas muy bien porque es exactamente así. Te acostumbras, te adaptas a un nivel y porque más o menos puedas hacer tu vida, como tú dices, ¿no? Ya te consideras que eso es salud. Por eso cuando me has dicho, yo estoy sano hasta hoy, bueno, no lo estamos tanto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Así que tu ejemplo, vamos, es absolutamente gráfico para poder comprender este concepto. De todas formas, es muy difícil en el mundo en el que vivimos aislarnos, ¿no? Porque, claro, lo ideal sería, y yo siempre tengo dos variables, una variable económica, lo sano está asociado a pagar más, es decir, las cosas menos contaminantes, menos tóxicas, con menos olores o sin olores, está asociado a más dinero. Pero luego no hay una necesidad real, porque si no estás enfermo, no sientes la necesidad o no ves el problema a tu alrededor. Estar enfermo a veces abre los ojos a cosas que tú no sabías que eran posibles o que existían. Te los abre a ti, pero también se los abre a tus vecinos, o sea, a la gente cercana, a tus amigos. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Hay enfermedades que son incuestionablemente enfermedades. Nadie te va a cuestionar que digas que tengas un cáncer. Cuando dices que eres celíaco, y lo digo por mí, te dicen, bueno, lo mismo puedes poner un poquito de gluten, que tampoco acá te va a pasar nada, ¿no? O, ay, bueno, qué exagerada. O, ¿por qué sales de tu casa? Con un tema como este, yo me imagino que qué exagerada, que hace viviendo en el monte. Pero es que se volvió loca, me imagino la gente diciéndolo, porque me lo dicen a mí, me lo dicen todos los días y lo mío es mucho menos. Sí. Entonces, uno, ¿cómo transmitimos ese mensaje de que es una enfermedad de verdad para que sea aceptado socialmente? Y dos, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo lleno de contaminantes? Bueno, ¿cómo aceptar que sea una enfermedad como Dios manda? Me acuerdo que yo cuando me pasó esto, me acuerdo que mi madre me decía,
es que deberías de tener una enfermedad como Dios manda. Digo, o sea, mamá, me estás diciendo que si tuviera un cáncer lo entenderíais y como lo entenderíais, eso es una enfermedad como Dios manda y prefieres que tuviera eso, ¿no? Realmente es curioso, ¿no? Cómo nos hemos desenfocado hasta el punto de ver las cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ¿por qué no se aceptan estas enfermedades de forma más o menos rápida? No solo estas, yo no sé si sabéis, por ejemplo, que la esclerosis múltiple, hoy día nadie duda que es una enfermedad, que sí, y que es una enfermedad orgánica y además una enfermedad tremendamente dura. Bueno, pues se tardó 14 años en reconocer. Y durante un tiempo, como surgía brotes, en un momento determinado una persona podía estar en una silla de ruedas y luego se recuperaba y tal, pues entonces se pensaba que era un tipo de catatonia periférica y que era gente histérica y se les mandaba al psiquiatra y al psicólogo. Eso se ha repetido a lo largo de la historia de la medicina, ¿no? Es decir, tenemos la costumbre de que todo lo que todavía no está con nombre y apellido o de alguna forma reconocido por nuestro padre OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues no existe. Y entonces es así, es como si tú, porque no tengas el DNI, no existieras. Pero perdona, yo soy Pilar, sí, pero da igual. ¿Dónde está tu DNI? Pues esto pasa igual, como no tengas un nombre, como no esté clasificado en la CIE, por ejemplo, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud está en la CIE número 11, pues como no esté allí metido, la enfermedad no existe, pero no existe y entonces muchísimos enfermos sufren terriblemente porque, claro, al no reconocértelo, donde te mandan al saco de la psicología, de la psiquiatría. Estás loca, lo que tienes es estrés, lo que tienes es depresión, y entonces te mandan, y claro, eso es un sufrimiento añadido tremendo, ¿no? Entonces, eso ocurre no solo con esto, ocurre en muchas enfermedades, todas las enfermedades emergentes que van apareciendo ocurren, y además luego es tremendo, pero los médicos a la hora de no conocer estas enfermedades, porque tampoco las conocen, pues están como un poco, a ver, no quiero que suene mal, pero un poco acomodados a lo que se sabe, a lo que ya... Y entonces, como muchas veces no se tiene tiempo, sobre todo en la seguridad social, ¿no? Cuando tienes que hacer un diagnóstico y tienes que estar con un... Pues es como que en cuanto algo suena raro de lo que tú ya conoces, de lo establecido, pues directamente te deriva. No, yo creo que es mejor que le vayas al psicólogo o al psiquiatra. Luego, es verdad que la sensibilidad química múltiple, por ejemplo, ¿no? Como alguna de estas enfermedades, son enfermedades que tienen síntomas que son muy parecidas a las que otras enfermedades, ¿no? Entonces, no es fácil, no hay signos ni síntomas patognomónicos que digan, venga, es que son característicos de esta enfermedad. No se sabe la causa y no hay daño orgánico. Son sobre todo temas funcionales, porque la base de estas patologías, sobre todo, son disautonomías, una alteración del sistema nervioso autónomo, y entonces no quiere decir que no lo sientas, son cosas funcionales. A lo mejor no tienes un daño en el hígado o a lo mejor no tienes un daño en el cerebro, pero los vértigos existen, pero los mareos existen, los desmayos existen, los dolores existen, todo eso. Entonces, claro, todo eso es difícil que se acepte porque es como que ya estamos hartos de tantas enfermedades y de tantas cosas y no caben ya más, ¿no? Entonces hay mucha resistencia, muchísima resistencia a que todo esto se acepte y se reconozca. Y es tan horrible cuando yo, por ejemplo, en mis consultas me viene una persona afectada de sensibilidad química, me viene el familiar y el familiar me mira deseoso que yo le diga que lo que le pasa a su hijo, a su hija o a su mujer es un problema psiquiátrico y que con una pastillita se va a arreglar. Y cuando yo les digo que no, y que además es verdad lo que les pasa, y que además tienen que cambiar su vida, porque claro, en tu caso tú eres celíaca, pero tú eres la única que no puedes tomar gluten. O sea, dentro de tu casa tienes que tener mucho cuidado con la trazabilidad, con todo eso, pero en el fondo el resto de las personas de tu entorno pueden seguir comiendo gluten y comiendo lo que quiera. En esta enfermedad de sensibilidad química, claro, si una persona lleva con perfume, si una persona utiliza un suavizante de ropa, si una persona utiliza un champú que te hace daño, o utiliza cualquier cosa, o te pone un ambientador, toda la familia tiene que cambiar, nadie puede utilizar. Entonces es como una enfermedad comunitaria en la que la familia entera tiene que cuestionarse. Entonces yo he visto peleas, incluso en mi caso me pasó, ¿no? Pues decir a lo mejor a algún hermano mío, o sea, que no me puedo poner colonia ahora, o sea, que ahora resulta que yo no quiero este ambientador que me encantaba, no lo voy a poder usar. Entonces, claro, es algo que cuando tú lo estás pasando dices, ¿cómo puede ser que una colonia sea capaz de separarnos? Porque estaban deseando que yo me fuera, porque realmente les resultaba una persona incómoda, porque ya no podían hacer sus costumbres, sus deseos, no podían... ¿Sabes? Imagínate que tú, el resto de la gente que tuvieras, no podían comer gluten como tú.
pues en el fondo estarían diciendo, oye, prefiero... ¿sabes? Aún así he perdido amigos. ¿Por qué? Porque es incómodo estar conmigo. Sí, Porque sí. no podemos ir al bar de Pepe. Ahí estoy un momento, el bar de Pepe, déjame ver si el bar de Pepe tiene. No, el bar de Pepe tiene, no podemos ir ahí, tenemos que caminar 5 cuadras. Entonces la gente, pero Gimar, podemos. No, entonces se ven de alguna forma el entorno de un enfermo. Cada quien en mayor o menor grado se ve afectado por la enfermedad de esa persona. Yo digo, es una enfermedad, o sea. No lo has elegido tú. No lo he elegido yo, es una enfermedad. No me puedo meter en un sarcófago, pero si vas a salir conmigo, pues tendrás que pagar más, porque los restaurantes donde hay más historias se pagan más, la comida sin gluten es más cara. En fin, se ve, tu entorno se ve de alguna forma impactado por eso. Y mucha gente que me lo dicen, o bueno, pero entonces no sales. Y de hecho yo he perdido un grupo de personas para viajar porque es incómodo viajar conmigo. Tenemos que atravesarnos la ciudad para conseguir el restaurante donde puedo comer. Cuando ellas pueden comer donde les dé la gana. Entonces, yo creo que todas las enfermedades tienen ese componente de impacto social, o sea, digamos, a tu entorno, impacto a tu entorno, unas más, unas menos. Claro, está multiplicada por mucho, porque Y está imagínate multiplicada que es más. que yo he tenido que dejar a mucha gente, no puedes entrar en casa porque hueles a colonia. Entonces, hasta el punto de decir, no puedes entrar en casa, no puedo salir contigo, vamos al cine, no puedo ir al cine porque en el cine hay ambientador. No puedo. Entonces llega un momento en que te empiezas a aislar, porque no puedes compartir ningún plan. O sea, a lo mejor en tu caso tienes que irte a kilómetros para hacerlo, pero puedes entrar en algún restaurante con... yo normalmente cuando tienes un grado de sensibilidad química no puedes, no puedes hacer prácticamente nada de lo que el mundo te ofrece. Entonces, es duro. Lo que pasa que, bueno, es duro. Yo hoy día lo único que doy a lo que digo, a lo que me ha pasado son las gracias, porque sí que me ha ayudado a ser mucho más consciente de tantas y tantas cosas que en el fondo... Bueno, y sobre todo también me ha ayudado a valorar las personas leales, las personas que han estado ahí contigo, las personas que han sin ni siquiera conocer lo que te pasaba, sin embargo, han tenido la gran generosidad de aceptarlo sin entenderlo, que eso es difícil, porque normalmente para aceptar algo tienes que, a la mayoría de las veces, no entenderlo, y sobre todo, pues de estar a tu lado, independientemente, da igual, como si estuvieras loca, yo estoy a tu lado porque te quiero. Entonces, claro, eso te ocurre con muy poquita gente y hay mucha gente que se va. Entonces dices al final, o sea, que porque has dejado de usar colonia, porque ahora no puedes hacer los mismos planes. Eso es el amor, eso es el cariño, esa es la relación. Entonces, de pronto es durísimo en ese momento, pero luego en el fondo te ayuda a ver la realidad, te ayuda a ver muchas cosas y te ayuda, pues bueno, a agradecer sobre todo y a valorar todas estas personas que, sin embargo, te han apoyado y han estado contigo. Y volviendo un poco a mi pregunta, ¿no? ¿Esta enfermedad cómo aparece? Como decía yo, ¿no? ¿Es algo genético o es algo que le puede pasar a cualquier persona por cambios hormonales o no lo sé cómo es esto? A ver, primero, para mí ahora, después de todo este proceso que he vivido y todo lo que esto me ha enseñado, ya ni siquiera le puedo llamar enfermedad. O sea, es una condición, es decir, es una agresión. O sea, los tóxicos están en todas partes y a todos nos hacen daño. O sea, no penséis que porque la gente que no ha desarrollado sensibilidad química no quiere decir que no haga daño, porque a lo mejor desarrollan un cáncer o desarrollan una enfermedad autoinmune, o desarrollan otras muchísimas cosas, porque casi todas las enfermedades están relacionadas en el denominador común. Es verdad que son multicausales, pero el denominador común son los tóxicos, ¿no? Entonces, realmente es algo que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú realmente no sabes qué te está pasando, y te empezar a darte cuenta que esto, lo mío, por ejemplo, fue gradual. Es decir, yo no me puse enferma de un día para otro. Pero ¿qué pasa cuando es gradual? Que no te enteras, te vas adaptando. Entonces esa ranita, ¿no?, que hablan muchas veces cuando hablan de que metes a una rana en una pecera y entonces con agua templadita y empiezas a subir un día 1 grado y otro, llegas a 50 o 60 grados y la ranita se ha muerto. Poquito a poco, no se ha enterado. Tú metes una rana en una pecera con ya 50. Hace así. Hay un sistema de alarma despierto. Cuando es día a día, tenemos un sistema de adaptación que cuando se cronifica en el tiempo es muy peligroso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue así. Yo no me iba dando cuenta. Pero ¿qué pasaba? Que cuando de pronto llegó, que yo tenía pues 40 años,
pues yo empecé a tener mucha menos energía, mucha menos vitalidad, empecé a perder un poco la memoria. Cuando a veces lo comentaba, me decían, bueno, son los años. Claro, yo decía, ¿cómo los años? O sea, a mí me ha llegado a pasar, me acuerdo de una entrevista que estaba haciendo una periodista y fue muy curioso porque me contó, ¿no?, una anécdota que le había ocurrido cuando fue al médico porque se encontraba mal. Ella tenía 42 años y se encontraba mal, pero en el fondo no sabía muy bien qué es lo que le pasaba. Tenía como muchos síntomas, pues cansancio, pues como dolores, como pérdida de energía, como, o sea, unos síntomas. Y entonces iba al médico. El médico le hizo un chequeo de todo, le hizo de todo y le dijo al final, mira, perdona, pero es que no te veo nada, es que todo sale bien. Y entonces ella decía, pues ya, pero es que a mí me pasa algo, es que no es normal, es que, ¿qué edad tienes? Y ella dijo, 42 años. Dice, hombre, con 42 años algo tienes que tener, alguna gotera tienes que tener. Entonces, claro, que estamos acostumbrándonos a que bajen lo que es el concepto de salud, lo que es el concepto, y ya a los 42 años tienes que estar ya un poco enferma, porque ya son muchos años. Entonces digo, Dios mío, dentro de poco, a los 30, nos van a hacer creer que lo que estamos que es normal, porque se normaliza todo lo que es frecuente, ¿no? Entonces, claro, pues a mí me pasaba eso, ¿no? Entonces todos los médicos pues un poco me decían, pero bueno, ya, pues algo te... Pero yo decía, esto realmente no es normal. ¿Qué es lo que, un poco por contestarte a tu pregunta, qué es lo que influye? Influye más que una cierta predisposición genética, puede haber polimorfismos genéticos que tú tengas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa, de los que después he estudiado y a muchos de mis pacientes, tenemos un gen que se llama PON, PON1, que es el que degrada, por ejemplo, todos los pesticidas, ¿vale? Todos los plaguicidas, herbicidas, pesticidas. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú ese gen tienes una expresión de la enzima de una forma lenta, pues si yo me expongo a un plaguicida, que nos exponemos todo el tiempo en la comida, si no es una comida ecológica que no tenga este tipo de cosas, ¿no?, de plaguicidas, de herbicidas, de colorantes, etcétera, pues si yo me expongo, o cuando fumigan, o si alguien utiliza para los mosquitos, yo me expongo a eso, yo no tengo capacidad de eliminarlo, porque tengo esa expresión genética en la cual yo no puedo eliminar. Si es una persona que esa expresión la tiene normal o rápida, se expone a eso y lo elimina. No quiere decir que no le haga daño, le hace daño también, pero no va acumulando, no tiene un acúmulo de carga tóxica, como en los casos en los que tienes, y como ese ejemplo te he puesto otras muchas cosas. Hay una cosa que se llama individualidad bioquímica, que la mayoría de la gente no lo pregunta, pero en esta enfermedad sí, porque como es tan rara, todo el mundo dice, pero efectivamente, pero a ti, ¿por qué te ha pasado y a otros no? Pues mira, ¿por qué no todo el mundo que fuma tiene un cáncer de pulmón? Porque hay una cosa que se llama individualidad bioquímica y resulta que hay unas personas que fuman y tienen un cáncer de pulmón, hay otras que tienen bronquitis de repetición, hay otras que se mueren con 95 años fumando. Seguro que el que se haya muerto con 95 años fumando, si no hubiera fumado, hubiera durado 10 años más y hubiera tenido una calidad de vida mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto no nos puede hacer engañar que porque alguien no ha desencadenado eso no es dañino. Eso es tóxico para todo el mundo, como el tabaco es dañino. Ahora, unos les hace más daño que a otros, pero eso pasa con todo, absolutamente con todo. Entonces, toda esa serie de cosas, pero ¿qué es lo que está pasando? Que la prevalencia de estas enfermedades está aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos con más tóxicos, con más contaminantes. Cada vez el cuerpo ya tiene menos capacidad de adaptarse. Son demasiadas cosas. Entonces el cuerpo dice, ¿qué hago yo con todo esto? Si son xenobióticos, son sustancias ajenas a la vida, son tóxicos que yo no puedo utilizarlos para mi anabolismo, como si fuera una proteína, un hidrato de carbono, un lípido, sino que los voy acumulando, van entrando en los tejidos como metales pesados, como pesticidas, como muchos de ellos van entrando, entonces van en nuestro organismo, nos van bajando nuestra capacidad, el sistema inmune va bajando, todo, nos vamos poquito a poco, como esa rana, poquito a poco nos vamos adaptando, vamos como enfermando, pero no nos damos cuenta, ¿no? Porque es como gradual. Entonces, bueno, pues eso es un poco el gran problema de esto. Yo, por ejemplo, estuve en Bhopal con un accidente tremendo hace muchos años, que fue cuando hubo un escape de un gas, Union Carbide, que es una empresa americana, que hizo ahí una empresa en un lugar como Bhopal, diciendo que iba a dar pues muchos puestos de trabajo y tal. Y bueno, pues hubo un escape de ese gas. ¿Y qué pasó? Pues que murieron cerca de 40.000 personas, 30 y tantas mil personas. Bueno, pues cuando yo estuve allí, bastantes años después, Greenpeace había hecho ahí una clínica, pues había gente que había desarrollado la sensibilidad química, iban todas con mascarilla por aquello. Aquello fue agudo.
Aquello fue una exposición aguda, como ha habido varias a lo largo de... Y desarrollas una sensibilidad química por una exposición aguda, entonces de una sola vez que has tenido una exposición ya te ocurre. Pero la mayoría de las veces, como me pasó a mí, no te vas dando cuenta, te vas exponiendo poquito a poquito a cada cosa, cada día, y al final llega un momento en que, bueno, se colma el vaso y una gotita, que puede ser la que sea, es un detonante para desarrollar la enfermedad. Y entonces, ¿la medicina ambiental qué estudia? ¿Estudia los contaminantes? ¿Y qué enfermedades entran dentro de lo que estudia la medicina ambiental? Bueno, la medicina ambiental no es que estudie los contaminantes, lo que estudia es el vínculo de esos contaminantes con nuestro organismo, qué daño provocan a nuestro organismo, ¿no? Entonces, enfermedades, pues enfermedades que te puedo decir, desde luego son las enfermedades más emergentes, que puede ser la sensibilidad química, la electrohipersensibilidad, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, muchas intolerancias alimentarias están relacionadas, pero estamos hablando de enfermedades también como neurodegenerativas, como el Parkinson, como el Alzheimer, como TEAs, trastornos del espectro autista, como cáncer, por ejemplo. Hubo el representante, el director del IARC, ya no está él, pero Christopher Weil, que estuvo durante muchos años, se hizo un congreso de epidemiología y vinieron más de 1.500 epidemiólogos de todo el mundo, se hizo ahí en Cataluña, y él dijo esta frase: el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental, 2 de cada 3 se podrían evitar. Entonces, estamos hablando que son muchas enfermedades, que por supuesto son multicausales, pero un denominador común muy, muy, muy frecuente y desde luego muy característico en todas son los contaminantes que tenemos. Bueno, tenemos el caso aquí en España del amianto, que hasta hace, no sé, 20, 30 años era súper común en todas las construcciones, hasta que dijeron, es que esto hace que la gente tenga cáncer. Y ahora lo están empezando a quitar de todos los sitios que todavía queda. Y al principio era algo que se usaba para todo, por sus propiedades. Y se ha descubierto, ¿no?, que, oye, esto no se usa ya. Claro, pero como eso, hablábamos con Elena también con el tema del teflón, ¿no? Pues el teflón fue una revolución, pero ahora se ha descubierto que a lo mejor no es tan bueno como debería, ¿no? Y hacer las cosas en las freidoras y todo esto de teflón, lo mismo, estamos haciendo un problema como el que teníamos ahora del amianto para dentro de 30 años. No lo dudes, porque el teflón entran dentro de la familia de los PFAS, en grupos, son PFOAs, son perfluorados y son persistentes. Esa es la característica que tienen. Es decir, entran en nuestro cuerpo y ya prácticamente no los puedes sacar. Es dificilísimo que salgan de tu cuerpo, porque no todos los tóxicos a los que nos exponemos tienen la característica de ser persistentes, pero eso sí. Entonces, pues imagínate, cada vez que por evitar, es decir, yo creo que también el exceso de comodidad, que está muy bien, todos queremos comodidad, pero el exceso de comodidad sin tener en cuenta sus consecuencias nos está volviendo la vida todavía más incómoda sin darnos cuenta. Porque claro, si tú realmente llega un momento que por evitar que la tortilla se pegue, que es más cómodo, ¿no?, pues te compras esa sartén con PFOA, porque hay mucha gente que ya lo sabe y a pesar de todo dice, sí, pero es que yo no quiero que se me pegue la tortilla, me resulta muy incómodo y luego no se me queda la comida rica. Bueno, pues ¿qué pasa? Que por evitar eso y por hacértelo eso más cómodo, pues a lo mejor resulta que vas a tener una contaminación o vas a tener una enfermedad como la mía o cualquier otra. Entonces, cuidado con esa comodidad fácil, rápida, que no somos capaces de ver qué consecuencias nos están trayendo. ¿Y cómo se cura a alguien? O en tu caso, ¿cómo haces? Bueno, nadie se cura porque hemos dicho que esto no se cura, pero ¿cómo consigues bajar de esos niveles tan altos que apenas te dejan vivir a algo en lo que ya eres funcional? Aparte que luego ya después, una vez que has aprendido de esto, pues ya tomarás tus medidas para que en tu casa entren menos contaminantes, pero claro, a día de hoy es imposible, o sea, no podrías ir ni a un centro comercial ni a ningún sitio, pero ¿cómo bajas esa carga para ser una persona otra vez que puede funcionar y a su vez ayudar a otros que lo hagan? Pues mira, ha sido un tratamiento muy largo, ha sido un tratamiento de, ya te digo, 7 meses ahí en Estados Unidos, en aquella UCA, que era tremendo, ¿no? A través de sueros intravenosos, una serie de vitaminas y minerales, pues que me servían para ayudar a mis rutas metabólicas a poder desintoxicar, porque el cuerpo se te queda como bloqueado y ya no puedes eliminar y la carga tóxica sube y empieza a dañarte, ¿no?, por todos sitios. Entonces, pues eso, saunas, oxigenoterapia, es decir, es un tratamiento muy, muy, muy largo,
No es fácil, porque además incluso al principio normalmente no toleras nada, con lo cual incluso te ponen el primer suero, yo me desmayaba y no lo podía tolerar. Y sobre todo el primer paso de tratamiento, el primero y más importante, y sin él no vamos a conseguir nada, es el control ambiental. Claro, que fue lo que yo en un principio tuve que hacer, por eso me tuve que aislar absolutamente durante un tiempo y entonces, bueno, una vez que ya deja de entrar tanto tóxico en tu propio cuerpo, que es muy sabio y que tiene una inteligencia enorme, empieza a eliminar, empieza a desintoxicar, simplemente con no exponerte. Ya es como el tabaco. Cuando alguien deja de fumar, el cuerpo, si tú le acostumbras a fumar, es que no le queda más remedio que aguantarse y venga. Pero en cuanto tú dejas de fumar, el cuerpo empieza a toser, empieza a sacar secreciones, tiene la tendencia en sí mismo a desintoxicar. Entonces, el primer paso de tratamiento es ese control ambiental, ¿no? En tu casa, en tu entorno. Y eso pues fue muy largo y fue muy difícil, por eso tuve que dejar de ver a mucha gente, no podía, si la gente no era capaz de no traer o no de ponerse ciertos productos, pues no les podía ver, ¿no? Entonces, bueno, pues así es la manera, ¿no? Bajar la carga tóxica primero de tu entorno, para que tu cuerpo empiece a no seguir adquiriendo tóxicos, eso ya ayuda a que el cuerpo empiece a desintoxicar y luego le ayudas en ese proceso pues con nutrientes naturales, la mayoría están hechos con fórmulas magistrales para poder ayudar para que no lleven aditivos y conservantes y bueno, pues y las saunas es algo que la gente piensa que es como ay, qué bien para wellness, como de bienestar y como cuando te vas a un spa, que es maravilloso. La sauna es una herramienta impresionante. O sea, es capaz de eliminar mercurio, por ejemplo. Por supuesto, muchísimos plaguicidas. Ahora es verdad que se tiene que hacer con un protocolo, porque la sauna te elimina todo eso, pero también te elimina tus minerales. Entonces, te tienes que quedar, bueno, tienes que hacer un tratamiento con un protocolo y tal. Y así fui día a día, recuperándome, pero fueron años los que tardé en recuperarme. Y en cuanto al reconocimiento oficial, ¿esto es una enfermedad reconocida aquí en España o no? Pues mira, reconocida. En España está en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sabéis que en todos los países está el CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades, que cada X tiempo, ahora estamos en el CIE número 10 en España y está incluido. O sea que para la hora de dar bajas y se reconoce y está incluido. Pero reconocida como tal, solamente la reconoce la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está ahora mismo en la CIE número 11, en esa clasificación internacional de enfermedades, luego recoge todas bueno, pues un poco las peticiones que hacen y todas las diferentes clasificaciones internacionales de diferentes países que van apareciendo, pues enfermedades nuevas, emergentes, y entonces la Organización Mundial de la Salud lo estudia. Nosotros hemos hecho ahora mismo un documento que hemos presentado a la Organización Mundial de la Salud, precisamente con una firma de muchísimos médicos, expertos, asociaciones a nivel internacional y explicando con un documento muy serio y muy científico todo lo que hay detrás de todo esto. Y estamos más de un año a la espera. O sea, esto o directamente te lo deniegan y te dicen que no, o lo mantienen en estudio y al final te lo aceptan. Y eso es para poder entrar y para este reconocimiento. En el momento en el que esté reconocido, pues será una enfermedad que será ya más aceptada porque tendrá nombre y apellidos por esa Organización Mundial de la Salud. Y entra dentro de lo que es ahora enfermedades raras, por ejemplo, como el ELA, creo que es una enfermedad que está clasificada como enfermedad rara. ¿Esto también es una enfermedad? No sé cuál es el criterio de... No es una enfermedad rara. La enfermedad rara es cuánta frecuencia. No me acuerdo exactamente cuál es, pero la enfermedad rara es la que es 0,04%. O sea, son casos muy, muy, muy aislados. Aquí estamos hablando que los últimos estudios que se ha hecho los hizo Steinman, un médico que se llama Steinman, y estuvo haciendo unos estudios en diferentes países. Y estamos hablando a veces de un 8%, de un 6%, de un 10%. O sea, algunos incluso cerca de lo que sería casi las cifras de una diabetes. O sea, estamos hablando de que eso nada. Es rara en cuanto a desconocida, pero no en cuanto a frecuencia. Es muy frecuente, mucho más de lo que la gente se piensa. Y los nuevos médicos que se están formando ya están aprendiendo de medicina ambiental aquí, porque, bueno, decías que tenías una cátedra en la universidad que también ayudas a que otros médicos no vengan con esa mentalidad antigua y darles esta visibilidad, ¿no? Ya o sea, si el médico que salga dentro de 5 años, jovencito, ese ya sabe de esto, ¿no? Ya ha aprendido y cuando ve una persona como en tu caso,
no va a haber problema porque va a decir, bueno, puede que sea esto, ¿no? Ojalá, me estás pintando un escenario maravilloso. Bueno. Creo que todavía falta bastante tiempo para llegar ahí. Pero bueno, sí que es verdad. Mira, yo, por ejemplo, he dado clases en hospitales, por ejemplo, en el Hospital La Paz, he dado en el Hospital 12 de Octubre, he dado en diferentes hospitales, he dado también incluso en la Agencia Española de Medicamentos, he dado algún curso para que me pidieron a la carta, como hacemos cursos a la carta. He dado también a los diferentes centros de atención primaria. Pero sobre todo mi labor está a través de esta cátedra tenemos una asignatura optativa que este año ha sido el 10º año y que se llama O cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Y tenemos un aforo impresionante. Este año han sido 170 alumnos de la carrera de medicina, entre primero a sexto de medicina, también entra nutrición y también terapia ocupacional. Pero la mayoría, el 70 o el 80% eran estudiantes de medicina. Bueno, se quedan flipados con la asignatura, o sea, no entienden cuando termina la asignatura y dicen, pero esto cómo no se pone obligatorio, cómo no es posible que esto nosotros no lo sepamos, que no nos hablen de esto, ¿no? Bueno, hay un gran desfase normalmente en la formación de medicina y yo creo que de casi todas las carreras, es decir, no van cambiando los libros cada año, no van metiendo todas las novedades, y entonces, bueno, eso en medicina se nota mucho. Y realmente es lo que yo estoy intentando, por supuesto, estoy intentando y con mi equipo pues el poder que la medicina ambiental vaya entrando, ¿no? Y que se vaya dando a conocer y que esos médicos de atención primaria, que son los primeros que le llega de repente una persona diciendo es que no soporto, se me pone una señora al lado con colonia y me pongo malísima, o de repente voy a una piscina con cloro y me pongo fatal, o acaban de limpiar con lejía y me pongo... Esas no les demanden al psicólogo o psiquiatra, es un maniático, sino que realmente empiecen a sospechar y decir, oye, a ver si esta persona tiene una sensibilidad química. Vamos a empezar a preguntar y a hacer una buena anamnesis, una historia clínica, a ver cuál es su profesión, porque la mayoría de veces está muy vinculado también con un tipo de profesión, peluquerías, por ejemplo, agricultores, pasa también con mucha frecuencia, personas también que trabajan en los laboratorios, profesores de instituto. En los colegios, fíjate, se utilizan pues ese concepto que tenemos de que cuando queremos proteger más a los ancianos y a los niños, ponemos más sustancias tóxicas, más lejía echamos, más todo para desinfectar, cuando realmente estamos hablando de muchas veces, ¿no? Ciertos microbios que conviven con nosotros, nosotros tenemos más microbios en nuestro organismo que células, ¿no? Y que realmente nuestro sistema inmune puede también potenciarse con esa exposición y sin embargo no le estamos dando la importancia que tiene esa contaminación química, que es la que el cuerpo no tiene capacidad, porque son xenobióticos, son ajenos a la vida. Un microbio, al fin y al cabo, es un agente vivo, pero sin embargo los contaminantes no, son cosas sintéticas, artificiales, que no corresponden, y sin embargo ese exceso de cuidado hace, por ejemplo, que en muchos colegios tengan unos... Yo me he encontrado a veces cuando he ido a dar charlas a colegios, ¿no? Pues me he encontrado de repente en el hall de entrada al colegio de esos bidones, ¿no? De jabones con una calavera y con una especie de cosas así como diciendo veneno. Y yo lo miraba y decía, esto es lo que están poniendo aquí a los niños, ¿no? Y cuidado, cuando se contamina el agua y no sé cuántos. Y dices, bueno, entonces, bueno, pues esa especie de poco sentido común que le hemos perdido, que estamos desafinados y que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues esas cosas son importantes. Quizás es un poco lo que decía Iván, ¿no? Que tema económico pues es mucho más barato y ahora lo estamos viendo con aquí en España, que se está abriendo la agricultura de otros países que no son tan estrictos con pesticidas y demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Marruecos, que ahora deja entrar mucha fruta de allí, que si la cultivásemos aquí en España no pasaría, porque ellos tienen unos pesticidas que hace años en Europa los hemos quitado porque hemos visto que son malos y lo traemos de ahí, o de otros países que tienen otras formas de cultivar, porque es mucho más fácil poner pesticidas para que no tengas plagas que hacerlo de forma controlada, porque al final te van a crecer mejor los tomates o lo que sea, ¿no? Y estamos otra vez introduciendo cosas que íbamos quitando simplemente por el hecho de abaratarnos la vida y de tener una comodidad económica nosotros, pero eso, lo mismo de antes, ¿no? A la larga lo acabaremos pagando de una forma bastante mala, ¿no? Vamos a tener enfermedades simplemente por... Igual que yo me acuerdo cuando era pequeño, los aires acondicionados, que quitaron el gas que tenía y ya estaba prohibidísimo. Ahora no sé qué gas era, pero me acuerdo que al principio venía una persona y te rellenaba el gas y no sé qué. Y mi padre todavía tiene un aire acondicionado de estos que dice, el día que se rompa esto ya tengo que cambiarlo porque no se puede rellenar. Y sin embargo,
ahora es como si volviésemos a decir, bueno, pero si lo compramos en China puede tener este gas, ¿no? Mira, efectivamente, es que son cosas que dices, pero ¿cómo es posible? No, mira, hay una asociación que se llama GIL, que es la Alianza para la Salud y para el Medio Ambiente, y encargó un documento a la Unión Europea para a ver qué estaba pasando con la contaminación. Y como parece ser que el lenguaje que solamente entendemos es el coste, bueno, pues era precisamente un documento, un informe sobre el coste sanitario, se llamaba así, el coste sanitario, qué es lo que cuesta realmente. Bueno, pues se hizo el cálculo, eso está publicado, y se hizo el cálculo que se podría ahorrar disminuyendo la exposición a los disruptores endocrinos, que son estos contaminantes que se llaman disruptores endocrinos, que son alteradores hormonales, que están vinculados con el cáncer de mama, el cáncer de próstata, la endometriosis, la diabetes, la obesidad, la infertilidad, todo eso está directamente vinculado. Pues hicieron un cálculo y era un ahorro de aproximadamente más de 31.000 millones de euros al año, que se ahorraría precisamente evitando la cantidad de veces que se está produciendo estas enfermedades y que se evitarían si realmente se disminuyera esta exposición de disruptores endocrinos. Entonces, estamos locos, es que ni siquiera, pero como lo que tenemos no tenemos una visión así global, sino que tenemos una visión, esto me cuesta más, esto tal, pues no somos capaces de darnos cuenta, pero esto está realmente suponiendo muchísimo, están encareciendo la salud pública, está encareciendo todos los problemas que estamos teniendo, aparte de encarecer ya no solamente a nivel económico, sino encarecer, bueno, la parte más bonita que tenemos, que es la felicidad del ser humano. Porque cuando estás enfermo, como tú antes decías muy bien, ¿no? Estabas con todo eso y cuando de pronto te diste cuenta, surgió como de repente te brotó una felicidad que decías, esa es la verdadera salud, cuando te brotas. Bueno, pues eso se está impidiendo. Entonces, ese coste también no se tiene en cuenta, aparte del coste económico, que es muy importante. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que dices que a qué estamos jugando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salud y qué estamos haciendo con todo esto? Yo creo que la medicina ambiental lo que pone porque esto es una percepción mía, que lo mismo estoy equivocada, pero yo veo que a lo largo de los años dejamos de ser personas para los médicos y nos convertimos en un dedo, en una célula, en un ojo, en una cabeza, en las orejas. Que yo entiendo que debe ser bien difícil, ¿no? Estudiar y que por supuesto hace falta la especialización y llegar a ese nivel de detalle, pero es como que si se nos hubiese fraccionado y ya no se ve más allá de la rodilla. Es que es la rodilla y como mucho te veo la cadera. Y si me apuras, te veo el sistema, la espalda, pero no. Y si no, vete a otro porque yo no sé. Y si no, y entonces en un momento nos hemos diseccionado, ¿no? Yo creo que la medicina ambiental lo que hace es, o lo que estoy entendiendo de la medicina ambiental es, de nuevo, esa visión que además está muy mal vista, que es una visión holística. Es el ser humano, como todo, en el centro de su entorno y de cómo si hay un intercambio entre el entorno y la persona. Y eso, hace unos años, pues es parte de eso que llaman medicina holística, que está mal vista y es así como mambo jambo. Y cuando yo digo que hay que tomar vitaminas, no porque la vitamina te cure, sino porque ayuda a tu cuerpo a que se cure, estás loca. Eso es mambo jambo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó en la academia para que nos convirtiéramos en pedacitos? Porque ya no somos un ente completo para los médicos. Bueno, tú piensas que la forma en la que nos enseñan en la carrera de medicina, yo por eso digo que cuando fui a Estados Unidos volví a recuperar otra vez esa pasión, ¿no? que tengo por la medicina, que la he tenido siempre, ¿no? Porque realmente nos enseñan una medicina pues muy mecanizada, muy materialista, que somos un trozo de carne y ya está. Entonces se ha perdido esa visión, se ha desconectado la vida. Yo recuerdo, ¿no? Que lo cuento siempre, que yo me enamoré del cuerpo humano y de la medicina a los 14 años cuando vino una profesora de biología a clase y empezó a pintar la célula en una pizarra y de pronto mi corazón empezó por una taquicardia se me ponía aquí, empecé con el hormigueo en el estómago, me temblaban las piernas. De hecho, levanté la mano y me fui al baño y dije, ¿qué me está pasando? Claro, yo era muy joven todavía, no me había enamorado. Cuando tuve un novio más adelante, de repente dije, anda, eso es el enamoramiento. Y me enamoré de aquello. Y entonces para mí yo entré con una pasión y con una vocación a estudiar medicina, el cuerpo humano, pero qué maravilla y tal.
Y claro, cuando llegas allí al final, ¿no? Pues en las clases de anatomía me acuerdo que ibas, vete allí a esa pila y cogías un brazo, una pierna, la cabeza, para poderla diseccionar y tal. Pero es un poco, nos han enseñado una medicina muy, muy materialista. Y entonces, muy materialista y muy efectivamente, pues como ocurre hoy día en las empresas. Yo siempre digo que el cuerpo humano es la mejor empresa que hay. Pero ¿qué pasa en las empresas? Hay compartimentos estancos. Yo a veces llamo a no sé dónde. Mire, no lo sé, le pasa con este departamento y no se enteran unos con otros, que es una locura. Que al final dices, pero oiga, me ha pasado 5 veces. Pues es lo que está pasando con la medicina. Es decir, se ha perdido esa visión como si realmente lo que te pasa aquí en la cabeza, el dedo gordo del pie lo va a notar. O sea, es que es así, o sea, porque no hay, es como poner puertas al campo, si es que todo, nuestra circulación, nuestra respiración, el oxígeno, está todo absolutamente unido. Pero esa visión viva de la medicina, yo la recuperé estudiando medicina ambiental allí, ¿no? En Dallas, pero realmente sí que es verdad que se ha perdido. Entonces, al final, ¿qué problemas tenemos? La iatrogenia también, porque claro, si tú te vas al especialista como tú dices, al traumatólogo, y te pone una serie de medicación, pues que resulta que luego tienes problemas con el corazón y resulta que a lo mejor tiene que ver porque la causa de lo que te ha producido en la rodilla tiene que ver, pero da igual, ya es otro órgano, como tú muy bien dices, y ahora va a otra especialidad. Entonces llegas allí y entonces resulta que te ponen otros fármacos que tiene cada uno sus efectos secundarios y vas a esa especialidad y entonces claro, va a llegar un momento en el que la iatrogenia, que son los efectos secundarios, ¿no? La iatrogenia farmacológica, que son los efectos secundarios de estos fármacos, se ha convertido, no sé si en la segunda o tercera causa de muerte en Estados Unidos. No sé cuántas el otro día oía la cantidad de muertes, ¿no? Miles de millones de muertes que se están produciendo precisamente por eso, por una mala medicación, por una sobremedicación, porque no hay interacciones unos con otros y no se enteran, porque se ha perdido, como muy bien has dicho, esa visión del cuerpo humano y nos han fraccionado y nos han convertido, pues eso, como en un coche cuando vas, mira, cojo aquí la bujía, no sé qué. Entonces, pues es una pena. Yo lo he recuperado otra vez con la medicina ambiental, efectivamente. Tienes que tener una visión completa absolutamente del cuerpo humano. ¿Y qué cambios, desde tu punto de vista, deberíamos proponer a las administraciones públicas que sean lo que más rédito nos daría? O sea, el cambio que dices, esto nos va a dar el mayor beneficio a corto plazo a nivel de legislación de, pues esto tendríamos que quitarlo sí o sí, o esto deberían dejar de hacerlo porque esto es lo que hace que tengamos más niveles, ¿no? Evidentemente hay 1000 cosas, pero ¿hay algo que sea rápido de implementar y que podían hacer y que no hacen porque no quieren? No, rápido, muy difícil. Fíjate lo que ha pasado, te pongo un ejemplo para que lo entiendas, lo que ha pasado con el glifosato. O sea, el glifosato, ¿no? Que lo conocéis todos, porque resulta que se lleva pidiendo, por favor, porque ya hay evidencias y publicaciones de que es realmente dañino, y se lleva pidiendo, y en el 2023, a través de la Comisión Europea, pues que se ha llegado a que se ha autorizado 10 años más. Se había pedido, por favor, que se quitara. Y bueno, han dicho, no lo quitamos, vamos a dar 10 años más en lugar de abrir las puertas completamente. O sea, imagínate, estamos hablando de 10 años. Es que el bisfenol A, que es un disruptor endocrino conocidísimo, que se retiró en Francia hace años, que se retiró en Canadá, que es causante, ¿no? Está relacionado con cáncer, y resulta que se quita. Entonces, ¿qué pasa? Que los canadienses son diferentes que los españoles para que se prohíba en un sitio o en otro el bisfenol A. Ha sido en enero del 2025 cuando se ha retirado de forma oficial. En enero del 2025, cuando se llevan publicaciones y miles de publicaciones y de estudios y de países incluso ya que habían retirado, y sin embargo acaba de retirar ahora. Así que rápidamente, como tú me estás pidiendo que te diga algo, creo que no vamos a lograr que sea... No creo. Tú imagínate autorizaciones y luego no solamente eso, sino el dinero, el interés económico que hay. En España hay una de las fábricas más potentes e importantes de bisfenol A. Entonces, claro, ¿y qué hacemos con toda esta gente? Les mandamos al paro. Entonces, tal. Entonces, la Unión Europea y la Comisión Europea, sobre todo, está siempre dinero, salud, dinero, salud, dinero, salud. Vamos a ver, salud, ahora tenemos más en cuenta la salud o tenemos en cuenta la pérdida económica. Estamos así continuamente. Entonces, bueno, pues no es fácil. Y desde luego conseguir algo rápido, te aseguro yo que no, porque me consta que yo llevo
casi 30 años trabajando en este ámbito y luchando y hablando con asociaciones y haciendo todo tipo. Hemos actuado en el Parlamento Europeo, hemos hecho todo tipo de acciones políticas, sociales, médicas, de todo tipo. Y de repente vemos el resultado años y años después. Pero si Y algunas pudieses, cosas que ni eso. pero si pudieses quitar algo ahora o prohibir algo que digas, esto nos ahorraría bastante, ¿qué sería? Pues mira, te voy a decir algo que es realmente difícil y que creo que va a ser casi imposible, pero todo aquello que lleve fragancias. Gracias. Con eso te lo facilito. ¿Por qué? Porque cualquier producto que tú te encuentres que ponga fragance o parfum, secreto profesional. Ahí puedes absolutamente tercero, es decir, un secreto comercial en el que tú ahí puedes poner cualquier cosa y la mayoría de cosas que huelen, que nos gustan tanto y este aroma y cómo huele y tal, llevan fijadores para que dure ese olor. Esos fijadores suelen ser o disruptores endocrinos o cancerígenos, como el benceno, son derivados del benceno, que los ponen y los fijan y eso hace que dure. Por eso una persona se pone una colonia por la mañana y por la noche todavía la tiene. Y cuanto más fuerte y más tal, a veces más gusta, porque es como que me dura todo el día, ¿no? Te hablo yo, que era una fanática de las colonias, que he usado toda mi vida y en cantidades. Pero bueno, realmente cuando te pones a investigar y te pones a ver lo dañino que es y todo, pero imagínate lo que te estoy diciendo, algo tan complicado, tan difícil, que precisamente ya que nos estamos acercando a la época de Navidad, lo único que ves en todos los, ¿no? en los spots publicitarios Perfume. es todo perfumes. Y yo, Dios mío, pero esto, y tú te lo mereces, y regala esto. Y claro, tú imagínate, además que es que le ponen feromonas al mixes sintéticos y feromonas de origen animal, no ni siquiera de origen vegetal. Entonces, claro, esas feromonas que hacen en los animales, pues de alguna manera atraen, pues por eso están todos los anuncios, te das cuenta que son todos como muy sensuales, como muy tal, de atracción, pues que ese es el juego, ¿no? Para poder vender y para poder convencer a la gente. Entonces, claro, yo sé lo dañino que es eso y realmente, pues, pero a la vez lo complejo y lo difícil que es. ¿Y quién hace las investigaciones de este tipo de tóxicos? Porque hay como, o sea, es como para la ciencia, vale más si hay investigación y si hay pruebas que lo que sucede empíricamente, ¿no? ¿Quién se dedica a hacer estas investigaciones? ¿Hay organismos? ¿Hay asociaciones? ¿A quién? ¿Cómo le creemos a alguien que nos diga los perfumes son malos? Sí, porque aquí está la evidencia científica. Hay muchos estudios sobre eso, hay muchísimos estudios. A ver, el tema es que... no lo sé, si tú, por ejemplo, te interesa el tema de historia, seguro que te pones a leer y cosas y te vas a leer lo más superficial, lo más fácil, pero no te pones realmente a profundizar, ¿no? Realmente es un tema que le importa a muy poca gente, que hay muy poca gente que de verdad le interese esto, pero realmente hay muchísimas investigaciones que te lo demuestran. Entonces yo muchas veces cuando me encuentro con algún médico, ¿no? O algún paciente, es que no me creen, y el médico que he ido, tal, no me cree. Yo le digo, ¿qué le puedo decir? Digo, primero que estudie, porque lo que hay que hacer es estudiar. O sea, no sé, vosotros sabéis mucho seguro de tecnología, tenéis todo, y yo no tengo ni idea. Si no estudio lo que vosotros hacéis, pues tampoco voy a poder, ¿no? Saber hacerlo bien. Hay una falta enorme de rigurosidad a la hora de estudiar. Entonces simplemente es muy fácil decir, no, esto no me lo creo. No es una religión para que tengas fe y que te creas en nada. Ponte a estudiar. Mira, te pongo un ejemplo, por ejemplo, de todo este tipo de cosas, ¿no? Hay un libro de toxicología que se llama General Applied Toxicology, que es en Estados Unidos, y en ese libro pues, hay un capítulo entero, y es un libro de los más rigurosos de toxicología, porque está después revisado cada capítulo por 3 toxicólogos independientes y que demuestren que no tienen conflictos de intereses, que esa es otra, y que son totalmente independientes. Bueno, pues revisan, por lo tanto, cualquier capítulo que hay, es muy difícil que te hayan metido ahí cualquier cosa, porque uno, en cuanto diga lo retiro, se retira. Hay un capítulo entero demostrando, por ejemplo, que la sensibilidad química, con más de 200 publicaciones, bibliografías, demostrando que realmente es una enfermedad orgánica y que no es una enfermedad psicológica ni psiquiátrica. Y entre todo, habla de todos estos, de los perfumes, de lo dañino. Hay muchísimas publicaciones. En el Reino Unido hay un libro de psiquiatría que es de obligado estudio para los psiquiatras, en el que lo mismo, hay un capítulo entero explicando muchas de estas cosas y cómo no son enfermedades psiquiátricas y cómo no es... Entonces, el tema es que te tiene que interesar, y en cuanto te interesa, te pones a indagar y a estudiar, te puedo asegurar que encuentras
cientos y cientos de publicaciones ya hablando sobre todo esto. Yo me imagino como a dos bandos de médicos, ¿no? Los médicos que están más, no sé si que estudian más o los que son más abiertos a aprender más, y los médicos que quieren seguir el mantenimiento del cuerpo es esto, no pasa más nada. ¿Qué pasa con tus colegas? ¿Qué tipo de resistencia has tenido a lo largo de...? Pues mira, enorme. He tenido una resistencia muy, muy, muy grande. O sea, porque por eso mismo, ¿no? Porque además, como no era algo que yo defendiera, sino era algo que a mí me pasó y que me pasó además hace 20 y tantos años y que realmente era tan desconocido, porque hoy día es mucho más conocido, que era como, bueno, una psiquiatra. Lo que le pasa es que se ha vuelto una maniática y ahora no aguanta los dolores. Vamos a tratarlo como una fobia y vamos a poner un poquito de colonia todos los días a ver si se acaba acostumbrando. Es como que vamos a poner un poquito de benceno o un poquito de gasolina, porque realmente lo que le pasa es que se ha vuelto un maniático, ¿no? Claro, es que si lo ves así, pero es que no se entiende así. Entonces, realmente siempre he encontrado una gran resistencia. ¿Qué es lo que te puedo decir? Pues hombre, que ahora después de 20 y tantos años trabajar en esto y estar metido en este mundo, pues hombre, me siento muy orgullosa. Primero, que tengamos 170 alumnos en la carrera de medicina, que ya estén interesados, porque al principio eran 50 o 60 y cada año es el boca a boca, con lo cual se están interesando. Que cada vez haya más médicos. Ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho la Sociedad Internacional de Medicina Ambiental, de la que, bueno, soy presidente, y bueno, pues la verdad es que estamos recopilando médicos interesados, pues, de todo el mundo, y bueno, pues lo que hace años pues era imposible encontrar, pues hoy día, lógicamente, pues cada vez esto se va extendiendo más, se va conociendo más, y bueno, pues poco a poco, aunque sea despacio, vamos viendo menor resistencia porque hay más médicos que se dan cuenta que no tiene sentido y que, como dicen muchas veces, es que algo nuevo está ocurriendo que yo no veo, que tiene que ver porque las enfermedades recidivan y cronifican. Y yo lo que hago es que doy una medicación, pero vuelven y esto realmente no se soluciona. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, bueno, pues eso les hace muchas veces. También hay muchos que tienen algún familiar que se ha enfermado, que tiene... Es decir, por más sitios, pues al final... Pues igual que como os decía antes, que la esclerosis múltiple se ha tardado 14 años en ser reconocido, pues bueno, al final los médicos cada vez más. Y luego llegará un momento en el que se cambiará el paradigma y todo les parecerá normal. Y al final dices, qué agotamiento, toda la lucha que he tenido, y de pronto algo que era todo como una locura, ¡bum!, hay un cambio absoluto y todo el mundo se acepta. Pero así ha ido funcionando a través de esos cambios de paradigma a lo largo de toda la historia de la medicina. Hay muchas enfermedades que se trataban eso, como son cosas mentales, porque no se sabía lo que había detrás. Y cuando se descubren, tú ya puedes decir, ves, te lo dije que no era esto. Eso pero es. Cuando una persona va a contracorriente de todo el mundo, le llaman loco. Pero Total. cuando el loco tiene razón, ahora qué, ¿no? Yo escucho un podcast que me gusta mucho y justamente dice, los pioneros en decir algo, dice, son los que peor lo llevan. Dice, porque luego todo el mundo se sube a la ola y ya está. Dice, pero el primero que dijo que el sol no giraba alrededor de la Tierra, a ese le colgaron. Sí, totalmente. Pero mira, yo te digo una cosa. Fíjate que yo he sido pionera, ¿no?, en esto, porque lo que me tocó vivirlo y ya está. Pero te digo una cosa, fíjate tú, a mí me pasó una cosa muy curiosa, que cuando llegó un momento en el que ya me abandonaron y me pusieron la etiqueta de que estaba loca, ¿sabes lo que me pasó? Igual que a ti te salió una felicidad enorme cuando de pronto te diste cuenta que era el gluten, ya no me pueden decir nada peor. Ya estoy loca. Con lo cual ahora soy libre. Ahora ya tengo permiso y autorización para mirar, para meterme, para profundizar, para decirlo. Cuando muchas veces somos nosotros los que nos reprimimos por el miedo a que nos llamen locos. Sí. Y muchas veces no somos capaces de sacar toda nuestra capacidad y de atrevernos a ser valientes, a decirlo, porque nos quedamos así sometidos, porque si digo, resulta que se van a meter con... Como en ese momento ya está, me habían puesto la etiqueta, me dieron la libertad, me quitaron de la jaula y a partir de ese momento fui feliz porque dije, venga, pues ahora puedo ir. Y mira, ahora, el otro día me hicieron una entrevista en la radio, en la cadena SER, y Marta González Novo, la periodista, que me tiene mucho cariño y ha conocido todo mi proceso desde el principio, decía, me dieron un premio, Severo Ochoa, un premio de medicina y tal. Y entonces decía, fijaros, aquí está la loca, aquella loca y tal, pues ahora en una cátedra en la universidad, una asignatura optativa, un premio de no sé qué.
Bueno, da igual. En ese momento, ¿sabes lo que pasa? Y como ya no puedes luchar contra nadie, porque ya te han puesto la etiqueta y ya no tienes que convencer a nadie, dedicas mucho más tiempo a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, de pronto, toda esa energía se pone ahí y ya es cuando te disparas. Así que para mí, fíjate, el ser pionero, hombre, si hubiera vivido en aquella época, si me hubieran cortado la cabeza, me hubieran cortado, en aquella época me lo hubiera pensado. Pero en estos momentos que gracias a Dios no te queman en la hoguera ni te cortan la cabeza, aunque te pueden acabar echando en Claro, muchos sitios, ¿sí? no te cortas la cabeza, pero a nivel de tus colegas, ¿no? Médicos, claro, cuando te ven a ti con estas teorías en ese momento, pues lo mismo, muchas puertas se te cerraron simplemente por el hecho de defender algo que no estaba demostrado y que la gente te trataba como, no, es que esto que está diciendo no tiene sentido, que era verdad, pero claro, para ellos tú estabas diciendo cosas y seguro que había muchos colegas tuyos que no querían trabajar contigo porque decían, no, es que esta va a decir que es del químico, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero también te digo una cosa, claro, al principio cuando me pasó esto, pues yo tampoco entendía qué me estaba pasando en mi cuerpo, o sea que, pero claro, cuando esa experiencia se une al conocimiento profundo de algo, entonces ya tienes una fuerza, porque dices, bueno, puedo hablar de mi experiencia, pues digo, bueno, pues que es una experiencia de una loca, o sea, pero cuando esa experiencia se une al otro, entonces de pronto te nace una fuerza enorme y es como muchas veces va a parecer una arrogancia lo que voy a decir, pero de verdad que no lo digo desde ahí, pero es como cuando no sé, pues tú estás en sexto de carrera y estás hablando con gente que está en primero. No es que seas ni mejor ni peor, simplemente conoces más cosas. Tienes una sabiduría que ellos todavía no han alcanzado. Entonces, cuando hay gente que me comenta, y colegas y médicos, y que me dicen esto y que a veces se ponen o se meten con lo que digo, pues ahora no me enfado, porque realmente eso siento, simplemente lo desconocen. Y lo desconocen y ya está, y es una pena. Eso sí, cuando veo que tienen que estar con un paciente y al paciente le hacen daño en el sentido de que no le entienden y tal, entonces yo al paciente sí le digo, diles que estudien, es su obligación. Porque además esta enfermedad, por ejemplo, en este caso, está metida en el Ministerio de Trabajo, en la Enciclopedia del Trabajo, en el capítulo 2, hablando sobre esto, esto, esto y esto. Entonces tiene obligación de saberlo. Está en el Ministerio de Sanidad, hay un documento de consenso del 2011 y luego actualizado en el 2015, tiene obligación de saberlo. Entonces eso, si él no lo sabe, recuérdaselo tú. Porque claro, cuando eso, entonces ya ahí toma otra actitud, porque claro, esa es una persona desvalida, un paciente que realmente va a su casa destrozado porque el médico de cabecera, al no entenderle, le ha dicho, vete al psicólogo, vete al psiquiatra, que te traten, ¿no? Pero cuando yo tengo conversaciones con ellos y simplemente pues no lo aceptan, no lo entienden, yo ya no discuto. Dialogo con quien quiera dialogar, que la discusión y el diálogo es desde otra energía completamente diferente, y si no quieren estudiar ellos se lo pierden. El desconocimiento es muy arrogante. Sí, totalmente. Mira, más que el desconocimiento, la ignorancia, yo veo la diferencia entre ambas cosas. El desconocimiento es cuando eres una persona inocente y de verdad no conoces. La ignorancia es cuando sabes un poco y crees que todo sabes todo, y entonces lo discutes todo. Entonces, la ignorancia es la que es muy arrogante y muy soberbia, porque entonces ya como saben un poco, dicen ya, lo sabemos todo. Y te sientes con sentido de cuestionar todo, al que sabe más, además. Eso es. Por eso estamos nosotros en este podcast, para aprender de gente que sabe más que nosotros. O sea, yo siempre lo he dicho, este podcast nació porque yo quería aprender cosas de gente. Entonces, traigo a gente que sabe más que yo de cosas. Y como he dicho yo, pues me vale para aprender a mí, pero si luego además también aprende a alguien más, porque yo soy una persona súper curiosa y me gusta aprender de muchas cosas y no me cierro. Sí que hay cosas que Con mucho sesgo también. Sí, que tengo porque bueno, yo vengo de unas creencias, al final la cultura donde te has criado te hace tener ciertas creencias, entonces te cuesta un poco más salir, pero por eso también intento hablar con otras personas y a ver si me convencen o me dan argumentos para dejar de creer lo que yo creía, ¿no? Que muchas veces nos pasa eso de, no, es que aquí como siempre se ha hecho esto así, cuando viene alguien que lo hace de otra forma, tú ya no puedes. Es como, no, esto está mal hecho, ¿no? Yo no sé qué pasa, o sea, porque yo vengo de Venezuela, ¿no? Y la medicina en Venezuela sí había una sanidad pública, pero realmente para cuando yo crecí allí, ya no servía, ¿no? Entonces, los profesionales o la medicina con la que yo crecí aunque nunca me hayan detectado la celiaquía, de estos que se sientan contigo y te dicen, ven acá, ven, y te tocan y te abren, ¿no?
Y yo vengo de eso, y de vamos a hablar, y de que te puedes tener media hora, una hora con tu médico y te está tocando y te duele ahí, y a ver, y te hace así, no sé qué. Luego he tenido otras experiencias. Mi abuela, por ejemplo, ella estuvo en silla de ruedas y el neurólogo, porque es un neurólogo que la curó con acupuntura, porque él estudió no solamente la neurología, el neurólogo es súper apreciado dentro de la medicina, ¿no? Pero él la curó con acupuntura porque él dice, es que yo sé más cosas. Entonces yo sé que el sistema nervioso tocando ciertos puntos y mi abuela se levantó de su silla de ruedas y andó, ¿no? Entonces, cuando yo vengo aquí a la medicina, que llego a España, que me parece un sistema que admiro mucho y me gusta mucho, pero una de las cosas que a mí me sorprendió es, primero, que la gente va al médico. Aquí no hay cuando ya estás enfermo, quiero decir, aquí no hay una cultura de prevención. Aquí no hay una cultura de ir al médico para prevenir. Ahí tú vas al médico y te manda vitaminas y te manda el té de romero. Porque el té de romero te va a desinflamar no sé qué. Y si tú te lo tomas todas las noches, mira, tú vas a estar mejor de esto. Tú aquí vas al médico solamente para que te cure. Te manda paracetamol, no importa lo que pase, te manda paracetamol y no te toca. Chaca, 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 chaca. Chaca, 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 chaca. Mira, a mí y a muchos venezolanos que yo conozco que venimos nos impacta porque es como entras y sales. Y tú dices, y ya me Y no te miran a los ojos. Y no te miran a los ojos. Y uno viene acostumbrado a que, es que a medianoche tú llamas. Es que me duele esto, ya mañana vente, pero no te preocupes, tómate Uno está acostumbrado a esa cercanía que aquí no hay. Y una de las cosas que a mí me sorprende mucho es la medicina, no sé si es porque es sanidad, no sé si es porque es cultural, como dice Rubén, es una medicina que va directo a atacar la enfermedad. Quien no está enfermo no va al médico. Y yo voy al médico para que me diga a ver cómo estoy, yo me voy a hacer los análisis. Yo le decía a Rubén el otro día, tengo el seguro médico y tal. Me dicen, ¿para qué? Yo no sé, porque a mí me pasa algo y yo voy al médico y ya está, y yo quiero ir y que me digan, ¿no? Y me llama mucho la atención, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué la medicina aquí es así? Y cómo la medicina ambiental es diferente o puede ser diferente. Pues mira, yo creo que es que, claro, parece muy sencillo responder esta pregunta, pero tampoco lo es tanto, porque si tú ves cómo está el sistema, es decir, estamos hablando desde la raíz, desde un sistema. Si tú ves, claro, yo en mis consultas estoy hora y media, y hago esa. Hoy me acuerdo, después de la consulta que he tenido esta mañana con una paciente, y al irse y tal, o que ha llorado y no sé qué, he dicho, ¿me regalas una sonrisa al terminar la consulta? Es decir, hay una relación que sana y que es sanadora por sí mismo. ¿Qué pasa? Que hoy día, pues ¿qué pasa? Tú vas a la Seguridad Social y cómo está organizado eso que dicen, la seguridad social y la sanidad pública en España es lo mejor que hay. ¿A qué llamamos lo mejor que hay? ¿Sabes? Porque es que yo tengo médicos, amigas que están en la Seguridad Social, una en Cataluña, que el otro día hablaba con ella y tal, me decía, es que tengo 5 minutos. 5 minutos. ¿Qué haces en 5 ¿Cómo minutos? en 5 minutos te da tiempo a saber? Es que no te da tiempo. Y además estás deseando, cuidado, porque es que si no, 2 horas más y no me dejan y tiene que entrar el siguiente médico y tal de mi turno. Esto es que se ha deshumanizado absolutamente. Esa es la palabra, deshumanizado. No hay humanidad. Ese médico... ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando dejas de utilizar unas capacidades se atrofian. O que si se te meten en un sitio todo oscuro, pues llega un momento en que el ojo se atrofia. La función crea el órgano. Cuando eso desaparece, pues ya realmente... Entonces, esas capacidades... Yo me acuerdo, mi padre era médico. Esas capacidades que el médico, mi padre entraba alguien por la puerta y la forma de andar, cómo miraba, el color de la piel, ya decía, este tiene un problema, y ya te estaba diagnosticando. Ese geoclínico, que era una observación impresionante, donde estaba intrínseca en esa observación la certeza, la sabiduría, la percepción, eras capaz de ver más allá y parecía que te estaban haciendo una radiografía humana de lo que te estaba pasando dentro, ¿no? Pues todo eso se ha perdido. Es que ahora no te miran, ni te miran si tienes el ojo, esa cosa, esto que hacían siempre, mi padre siempre hacía así y nos miraba siempre, ¿no? Y todo, es que todo eso se ha perdido. Entonces, como no se ha usado, ya se ha perdido. Y como se ha perdido, el médico está perdido. Y entonces ahora ya o hace así y no te mira la cara o dice, ¿y ahora qué hago?
si ya no sé qué tengo que hacer porque esa capacidad se ha atrofiado, porque se ha dejado de usar. Entonces, claro, pues estamos en una medicina deshumanizada. Eres un 28 barra. Entonces, pues está muy bien para la cirugía, está muy bien para si tienes un día un accidente, te tienes que ir a urgencias, si tienes un infarto y te tienen que sacar adelante. Es decir, toda esa parte de medicina técnica, todo eso está muy bien y efectivamente nos ha avanzado mucho y es verdad que salva vidas. Pero lo que es la medicina del día a día, la medicina de esta manera, realmente es durísimo, es durísimo. Yo digo que muchas veces los pacientes que vienen a nuestra consulta o que los médicos de medicina ambiental les dedicamos ese tiempo y esa mirada y esa parte donde es como que les acoges en un espacio, ya eso hay muchos que dicen, primero, porque sabes diagnosticarle algo que hasta ahora ningún médico ha sabido hacer. Entonces ya es como cuando tú el día, lo mismo, que te dijeron, eres celíaca, y mira, con esto. Entonces hacen así y de repente se ponen a llorar. Digo, ¿pero por qué lloras? Pues de Porque alegría. sé que me pasa. De alegría, porque Eso, sé que me sí. pasa algo y por lo menos ya no estoy loca y por lo menos ya... Entonces, claro, toda esa parte es maravillosa porque esa parte sana es la que ayuda realmente, ¿no? Le das al cuerpo esa parte, ¿no? Y al alma, porque es que también esa es otra, ¿no? Que es que ya nosotros somos un pedazo de hamburguesa andante con piernas y ya está. Y que no somos capaces de sentir, ni de pensar, ni de... Entonces, bueno, pues volver a recuperar esa visión, no solo holística del cuerpo humano, sino que somos cuerpo, alma, espíritu, que también tenemos mucho más, que es mucho más de lo que aparentemente no nos hacen sentir que somos, pues es muy enriquecedor para el paciente y eso ayuda mucho. Sí. Y para ir cerrando un poco, ¿tu consulta es una consulta de la Seguridad Social o es una consulta privada? Es decir, yo puedo ir a mi Seguridad Social y decir, quiero que me manden a medicina ambiental o esto no... No, ojalá llegáramos a eso. Me estás poniendo un mundo ideal en que ojalá... No, que va, no te mandan. A ver, en la Seguridad Social hay algún médico que conoce esto y que bueno, y que puede más o menos darte unas pequeñas indicaciones y te dice a lo mejor, pues mira, no tomes atún porque tiene mucho mercurio. Pues mira, intenta no poner en tu casa, es decir, les puede hacer 4 pinceladas, ¿no? Y les puede decir, y puede tener un enfoque, pero claro, no existen, ¿no? Los médicos de la Seguridad Social no tienen ni ven a pacientes así. Y no solamente eso, sino que a veces en algunos hospitales que ha habido unidades, todavía hay en algunas, pero en algunos me consta que ha habido unidades dedicadas, ¿no? a unidad de fibromialgia, fatiga crónica, de todas esas enfermedades emergentes, las han acabado quitando, porque no saben qué hacer con ellos. Porque como no conocen el tratamiento y el tratamiento que tendrían que hacer, claro, tú que dices, bueno, tienes esto y a tu casa y a fastidiarte. Pues entonces al final es como muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, si no hay médicos que lo vean, no existe esta enfermedad. Entonces, claro, es toda una sensación que parece que avanzamos a veces, porque hay médicos que parece que han puesto una unidad en no sé qué hospital y de pronto dicen, no, pues ¿sabes qué? Que ya entonces vamos para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Realmente es difícil. ¿Y la lucha. fundación, entonces, Alborea, se llama? Alborada. ¿Qué hace? Bueno, la Fundación Alborada es una fundación, una organización, por supuesto, ONG, sin ánimo de lucro, y lo que se dedica es sobre todo a divulgar, a formar y a investigar todo lo que tiene que ver con estas enfermedades, con los contaminantes y con todo esto. Y entonces, bueno, aparte, nosotros vamos a abrir una clínica, una UCA, esto que fui yo a dar a Estados Unidos, que me salvaron la vida. Vamos a abrir una UCA también en breve, en unos meses, en las afueras de Madrid. Y bueno, pues precisamente para que sea un lugar, porque claro, una UCA es una unidad de control ambiental. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando tú vas a ese sitio ya es un sitio saludable. Cuando tú vas muchas veces a un hospital, fíjate, aunque viene de hospitalidad y lógicamente pues debería de existir esa hospitalidad a todos los niveles, pero es que luego además hay mucho contaminante, porque hay muchísimo antiséptico, muchísimo producto, los jabones que utilizan, o sea, muchísimos desinfectantes, muchas cosas y que realmente pues no son nada. Entonces, y muchas clínicas también. Entonces nosotros una UCA lo que hacemos, que era como cuando fui yo allá a Estados Unidos, donde el aire está limpio, o sea, tú haces medición del aire en cualquier hospital y te puedes encontrar de todo, donde el aire está limpio, donde el agua es un agua filtrada, donde no tiene ningún tipo de contaminantes, donde los alimentos son sin tóxicos, precisamente también alimentos ecológicos, donde incluso los campos electromagnéticos no hay wifi, está todo por Ethernet.
con cableado, donde, donde se tiene en cuenta que el lugar donde tú estás es un sitio ya saludable. De tal manera que a partir de ahí tu cuerpo ya entra en un lugar donde todo va a favor de tu salud. Y luego ya lo que des y lo que hagas es suma y suma y suma. Pero realmente es importante porque el espacio que se genera es un espacio saludable. Y hay muy pocos espacios saludables. Ya os he dicho al principio que se sabe que hay un 5 o un 10% más de contaminación en el interior de las viviendas. Las viviendas, me refiero a hospitales, me refiero a oficinas, me refiero a casas, de todo. Pues esta UCA son lugares donde hay filtros que purifican el aire, y entonces los pacientes llegan allí y realmente son lugares especiales donde ya son propicios, se ha propiciado un entorno y un ambiente mucho más fácil para poder tener salud. Bueno, a mí ya para terminar, ¿ese es tu sueño? Una pregunta. ¿Perdón? ¿Llegar a construir un lugar así ha sido tu sueño? Sí, pero no solamente mi sueño, sino porque yo no pensaba hacerlo porque hace un tiempo ya casi me medio retiré y dije, bueno, yo creo que ya he cumplido, ya he hecho muchas cosas y me vinieron a buscar y me dijeron, no, hay que hacer esto. William Rea, que se fue la persona que me salvó la vida el médico, cuando fui allí a Dallas, a esta UCA, esta Unidad de Control Ambiental, vino a España varias veces porque la fundación hace congresos. Por cierto, este año va a hacer el congreso, que también es importante que lo diga, 6, 7 y 8 de marzo en la Facultad de Medicina. Va a ser el congreso, vamos a traer a los mejores expertos del mundo. Bueno, pues él venía a veces a estos congresos que hemos organizado y siempre decía, tienes que hacer una UCA aquí en España. Además, España es un lugar muy especial y tienes que hacer una UCA. Y yo, pues llegó un momento en el que llevo mucho tiempo luchando para hacerlo. Ya, que muchas veces en la vida pasa eso, no sé si lo habéis notado. Luchas y luchas y luchas buscando y haces y lo quieres conseguir. Y cuando de pronto te entregas y de pronto dices, ya está, no pasa nada. En ese momento te viene. Y entonces así ocurrió. Y en ese momento, pues cuando yo ya prácticamente ya nada, había como, no te iba a decir resignado, porque no me resigné, acepté, pues ya está, esto es así, y te entregas y se acabó. Entonces en ese momento venía a buscar, entonces claro, por supuesto, más que un sueño, es que era una misión que estoy deseando hacerla también para decir, ya está, ya lo he cumplido, ¿no? Pues qué bueno. Penúltima pregunta. ¿Hay algo de lo que quieras aún hablar que no hayamos conversado hasta ahora? Podríamos estar hablando días. Así que, bueno, nada, bueno, sobre todo daros las gracias. Daros las gracias por poder poner voz para que esto lo conozca más gente, porque realmente hay mucha gente sufriendo, mucha. Y tú lo sabes, que mucha gente, por ejemplo, que está infradiagnosticado la celiaquía, y aunque yo diría cada vez es más frecuente y hay mucho sufrimiento, pues en estas enfermedades igual hay muchísimo sufrimiento porque es muy desconocido. Entonces, sobre todo, daros las gracias. Y por último, decir que para mí, bueno, yo no soy religiosa, pero sí me considero una persona que sé que somos espíritus teniendo una experiencia humana, que tenemos una parte espiritual muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nuestra salud, porque hay que tratar el cuerpo, pero también hay que tratar el alma y el espíritu, porque si no, pues esto no hacemos, la labor no es la labor completa que deberíamos hacer como seres humanos. Así que, bueno, pues esto simplemente quería aportarlo al final de la entrevista. Aquí, bueno, ya lo hemos comentado además al principio del podcast, que este podcast se llama, el subtítulo, ¿no? Por así decirlo, es Cuerpo, Mente, Bolsillo, porque cuando yo empecé todo este viaje era, bueno, sí, yo quiero cumplir unos objetivos económicos, pero me di cuenta de que de nada te va a valer tener buena economía si estás hecho polvo y no te puedes levantar, y no los iba a poder conseguir si no cambiaba la parte de mente, ¿no? De la mentalidad que hay que tener ante una de las cosas de dejar el ego y decir, vale, hay gente que sabe más que yo, no soy yo el más listo, voy a aprender de otros, por ejemplo. Eso es una de las cosas que primero me quité para aprender, ¿no? Y luego a la parte del cuerpo de decir, bueno, también te tienes que cuidar, no vale de nada. Yo tengo un niño pequeño, pues yo lo que quiero es que cuando mi hijo tenga hijos, ojalá, que yo pueda jugar con mis nietos, y para eso necesito que mi cuerpo dentro de 20, bueno, a lo mejor algo más. Un poquito más. Bueno, tiene 8, 28, ya buena edad para tener niños, aunque hoy en día, pero que yo pueda también seguir hasta esa edad siendo funcional y que no sea una carga, ¿no? Porque he visto muchas familias que al final los mayores se convierten en una carga porque no pueden moverse, porque les duele todo, porque siempre están en el hospital. Pues yo dije, bueno, y a través del deporte, tuvimos aquí a Aitor que nos dijo que el deporte no es solo para
tener un cuerpo en la playa bonito, sino para llegar a una vejez, pues lo mismo pasa con la mentalidad, lo mismo pasa con el dinero, ¿no? Hay que tenerlo todo. Y eso es lo que intentamos transmitir aquí, ¿no? De tener esa visión holística y la espiritualidad, que es otra de las patas que yo ahí sí que Cojea. peco. Cogeo Cojea. mucho. Ahí sí que lo siento que cogeo bastante porque soy muy analítico y muy informático, ¿no? Entonces, Pero el sí que- informático, el analítico también puede ser espiritual. Lo Yo que vengo no del ve mundo no de la existe. ciencia. Y la ciencia y el espíritu cada vez se encuentran más. Simplemente te falta profundizar un poquito más. Sí. Solamente te lo digo. Pues nada, ahora sí, te voy a hacer la última pregunta del podcast que tenemos, que es ¿a quién te gustaría que trajésemos aquí para hablar de temas relacionados con esto o temas que tú creas que sean interesantes que traigamos? Pues mira, me gustaría que trajerais aquí o traer aquí a Iciar Álamo. Es un nutricionista, amiga mía, que trabaja también en mi equipo, pero tiene una visión muy interesante porque es una visión holística y es una visión de una nutrición vinculada con la medicina ambiental, que es muy poco conocido. Y yo creo que sería una persona muy interesante y que daría, porque la nutrición... bueno, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. O sea, es que si comes sano y si comes bien, y ahora mismo con el lío que hay, con todas las dietas, y todo el mundo se pone de moda una dieta y todo el mundo la hace y tal, ¿no? Pues poder un poco diferenciar todo eso, porque y cuándo es importante una dieta y cuándo no, y que, o sea, me parece que es una visión muy especial la que ella puede aportar y puede enriquecer muchísimo vuestro podcast, así que será un honor seguro para ella Seguro. que venga aquí y para vosotros conocerla. No, seguro para nosotros, porque además yo tengo el caso de mi madre que de repente hace unos meses empezó una dieta y dijo, pues ya no tomo carbohidratos. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿qué te han hecho? O sea, no pasa nada, no sé que tengas un problema, yo no sé, es algo que necesitamos, ¿no? Bueno, no sé. Sí, porque funciona por modas, por Claro, eso te por digo. eso. Entonces es muy importante que ella dé una visión y que las dietas tienen su sentido y cada Sí. una es cuando lo necesitas. Y además luego una visión muy importante desde la medicina ambiental, porque ella es experta en la parte de nutrición ambiental. Y el efecto que hace saber alimentarse y alimentarse bien cambia todo. Todo, totalmente. Bueno, pues muchas gracias por este rato. Me encanta haberte tenido aquí. Encantada. Y espero que la gente empiece a tomar conciencia de estas cosas y que les ayude a poco a poco. Sobre todo, yo desde que vino ya Elena sí que miro si tiene perfume, porque ella también nos lo dijo, ¿no? Intento mirar, pero es que todo tiene. Todo tiene. Es difícil encontrar algo que te eches en el cuerpo que no ponga perfume, que Sí, nos dijo igual. Dice, es todo lo que ponga difícil. perfume es un cajón desastre que meten ahí lo que quieren. Exactamente. Pero bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por este proyecto que tenéis. Enhorabuena por tu valentía de decir, no, yo quiero quitar un poquito mi ego y quiero aprender de todos los demás. Y nada, y que sigáis haciendo esta labor, que es un altavoz maravilloso para esta humanidad que se está perdiendo y vosotros estáis dando una oportunidad para una transformación. Así que muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias. Adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio, Dale al botón de suscribir. es lo único gratis que te vas a llevar hoy.